¿Parece que comencemos? Estamos, bueno, retomando ya este segundo cuatrimestre. Lo que les decía es de recordar lo que habíamos visto en la última clase, ¿sí? Que era esto de límite y continuidad, la unidad 2, que, bueno, como les mencioné en ese momento, es un concepto clave del análisis matemático y que bueno, que lleva su tiempo terminar de interpretarlo, ¿no? Terminar de comprender todo lo que significa el concepto de límite. Hay algunas cuestiones básicas, elementales, que hay que reconocerlas de entrada, ¿sí? ¿Qué es eso qué es eso fundamental que hay que saber distinguir de la idea del límite, del concepto del límite? La idea de que el valor de la X va a tomar valores cercanos a un determinado valor X sub 0, o sea que no va a tomar el valor exactamente igual a X sub 0, sino que esto es un proceso de aproximación, ¿sí? O sea, el estudio, cuando uno hace el estudio del límite de una función en un punto, lo que hace es averiguar qué pasa con el valor de la función, o sea, con el valor de salida, cuando el valor de entrada es cercano a un X sub 0. ¿Sí? A un determinado X sub 0. O sea, es un proceso de aproximación. Bueno, ahí justo no entra. El tema, si se acuerdan también un poco lo que vimos el video de la profesora esta ya jubilada que explicaba, era decir, bueno, tenemos que dar un número, una cantidad de cuánto es cuando estamos próximos. O sea, para ponernos de acuerdo, decir, nos vamos a aproximar a X sub 0. Bueno, ¿cuánto es aproximarse a X sub 0? Aproximarse a X sub 0 es darle a la X valores que estén a menos de delta de distancia de ese X sub 0. Ese delta va a ser un número, una cantidad que vamos a determinar, que vamos a definir, pero que en general es una cantidad muy pequeña. O sea que tenemos que hablar de cantidades cercanas a 0. 0,1, 0, ¿sí? De 0,1 para abajo, más cercano de 0. Esa es la cantidad delta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que entonces ya definimos que nos vamos a aproximar a X sub 0. ¿Cuánto nos vamos a aproximar? Y bueno, menos de delta de distancia, o sea que la X va a estar en este entorno, reducido. ¿Por qué reducido? Porque nunca podemos hacer que la X valga igual que X sub 0. O sea, el X sub 0 no pertenece al intervalo. ¿Se acuerdan de lo que eran entornos reducidos? ¿Sí? Entonces, es aproximarnos tanto como se pueda a X sub 0, ¿sí? Sin tomar el valor X sub 0 exactamente, ¿sí? O sea, es un proceso de aproximación. ¿Y qué vamos a observar o qué vamos a prestar atención cuando a la X le demos valores cercanos a X sub 0? Ver qué pasa con el valor de la Y, ver qué pasa con el valor de la función, o sea, el valor de salida acá en el eje Y. Si el valor de la función, a medida que nos aproximemos a X sub 0, el valor de la función se aproxima a L, es cercano a L, entonces L es el límite de la función. Se dice que L es el valor límite de la función, o de la Y, digamos, de la variable de salida, para cuando la variable de entrada toma valores cercanos a X sub 0. ¿Sí? También acá hay que definir cuánto es que sea cercano, que el valor de la Y sea cercano a L. Que sea cercano a L quiere decir que no esté a más de epsilon de distancia de ese valor L. ¿Sí? O sea que acá también le definimos o establecemos un rango de fluctuación aceptable para el valor de la función alrededor de L, que también son cantidades pequeñas, pero quizás son un poquito más grandes que las del delta. Entonces el epsilon, supónganse que acá decimos 0,25, 0,25 para abajo y 0,25 para arriba como margen de tolerancia, de decir, bueno, todavía a esa distancia del valor de la función, del valor L,
estamos todavía cerca del valor L. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Y la otra cuestión importante es que esa proximidad hacia el valor L se tiene que dar tanto por izquierda como por derecha. No recuerdo si llegamos a hablar de los límites laterales, pero ya sea que nosotros tomemos valores cercanos a x sub 0, pero menores que x sub 0, el valor de la función tendrá que ser cercano a L, y si la x toma un valores un poquito mayores que x sub 0, el valor de la función también debería de aproximarse a L. ¿Sí? O sea que es un valor de convergencia por los dos caminos en los que nos podemos aproximar a x sub 0. Tanto por izquierda o por derecha, la altura de los puntos, si ustedes quieren, la altura de los puntos tiene que ser aproximarse, digamos, a un valor L. Y acá, en la gráfica, fíjense que justamente cuando x es igual a x sub 0, no existe valor de la función. Ahí está sin rellenar el punto. ¿Sí? No siempre sucede eso, pero el ejemplo lo que hace es remarcar más todavía la independencia que hay entre lo que es límite y lo que es el valor de la función en el punto. El valor de la función en el punto sería cuánto es la altura de ese punto para cuando x vale exactamente x sub 0. Ese es el valor de la función. Que en este caso no lo tiene, no existe imagen para cuando x es igual a x sub 0. ¿Sí? No existe imagen. O sea que ese valor x sub 0, este x sub 0 no pertenece al dominio de la función. Sin embargo, esta función sí tiene límite. ¿Por qué tiene límite? Y bueno, porque porque lo que hace el límite es ver qué pasa en las adyacencias de x sub 0. Y en las adyacencias de x sub 0, en las proximidades de x sub 0, el valor de la función está cercano a 5. O sea, la altura de estos puntos es cercano. Bueno, yo te estoy dando como un ejemplo 5 para L. ¿Sí? Entonces, la idea del límite es que nosotros nos acercamos hacia probablemente un lugar donde hay un pozo en la función. ¿Sí? Pero la conclusión es que nosotros, como nunca nos posicionamos sobre el pozo, nunca sabemos qué pasa ahí, si hay un pozo o si no. Como nosotros nos aproximamos a las adyacencias, a las proximidades, a las orillas, lo que vamos a ver es que a las orillas de ese pozo la altura es 5, por un ejemplo. Entonces, en ese caso tiene límite. ¿Sí? Después vamos a ver cuando no tiene límite la función, que ya se pueden dar una idea que es cuando no me acerco al mismo valor tanto por izquierda como por derecha. El límite de una función siempre es un número. El límite de una función en un punto siempre es un número real. Es decir, nosotros decimos, la conclusión a la que llegamos con el límite es decir, bueno, a medida que la x se aproxima a 2, por ejemplo, o sea, cuando la x está más cercana, valores cercanos a 2, el valor de la función, el valor de la y es cercano a 5. Eso es lo que permite establecer el límite de una función en un punto si es que existe ese límite. Bueno, veamos entonces. Acá yo les estoy mostrando una presentación que tiene algunas anotaciones, que ya la utilicé en otras. Esta. Que la utilicé en otras clases, pero que básicamente fue lo que establecimos en la clase anterior, lo que analizamos de esta misma diapositiva, lo que analizamos. Acá, ¿se acuerdan que veíamos una tabla de valores para la x? ¿Sí? Vemos que para cuando x es igual a 1 no existe imagen. ¿Por qué? Porque se anula el denominador. Pero sí podemos iniciar ese proceso de aproximación. Entonces nos llama la atención, cuando x es igual a 1, nos llama la atención de que no existe imagen. ¿Sí? Entonces,
¿cuál es la siguiente inquietud que uno se plantea cuando estudia el límite? Es decir, bueno, a ver, ya sabemos que con x igual a 1 la función se rompe, no hay imagen. Ahora veamos, si nos vamos aproximando a x igual a 1, a ver qué pasa con la función antes de que se rompa esa función. ¿Sí? Entonces lo que vamos viendo es dándole valores a la x cada vez más cercanos a 1, ven acá, pero menores que 1, o sea que me acerco a ese pozo por uno de los caminos a los que me puedo acercar. Me asomo a ver qué pasa. Y lo que vamos viendo es que lo que va pasando con la función es que el valor de la i va siendo cada vez más cercano a 3. 2,71, 2,97, 2,93. Si hiciera un pasito más, todavía más cerca del 1, me daré cuenta de que da más cercano a 3 todavía el valor de la imagen. Y lo mismo pasa si le digo a alguien, bueno, acércate vos viniendo de la otra orilla, ¿sí? O imagínense como si fuera un río, ¿sí? Entonces tenemos dos orillas, y bueno, uno se aproxima de una orilla y el otro de otra. Entonces es decir, a ver, bueno, eh, acércate vos a 1, pero vos vas a venir con valores de x mayores que 1, pero cada vez te vas aproximando más a 1, ¿ves? Que es cada vez más cercano a 1 la cantidad. ¿Y qué se observa? Que el valor de la i también es cada vez más cercano a 3. Esa situación, cuando ocurre esa situación, se dice que 3 es el límite de esta función para cuando x tiende a 1. Y se denota de esta manera. El límite de esa función, bueno, que acá podríamos haber puesto la expresión de la función que es. Acá genéricamente será una función f de x, que es la que estemos estudiando. Para cuando x tiende a 1, dice acá hay un x flechita a 1, o sea, cuando x se aproxima a 1, ¿sí? Se denota que el límite es igual a 3. El límite es igual a 3. El valor de la i no es igual a 3. ¿Por qué? Porque ven que nunca da igual a 3. Sino que lo que estamos diciendo es que el valor de la i se va a aproximar a 3. O sea que este igual también es un poco falso, digamos, en cuanto a que no es que la i vale exactamente 3, sino que la i se aproxima a 3. El valor de la función se aproxima a 3. Y eso es lo más importante a entender de lo que es límite. De que la x se aproxima a una determinada cantidad, la x toma valores cercanos a una determinada cantidad, en este caso 1, y que el resultado al que lleguemos quiere decir que ese es el valor al que se aproxima la i, o el valor al que converge. A mí me gusta decir que el valor de la i converge hacia ese valor. ¿Por qué converge? Porque se tiene que dar tanto por izquierda como por derecha. O sea, cuando nos aproximamos a la x por la izquierda, o la x se aproxima a 1 por la derecha, el valor al que converge acá tiene que ser al mismo. Acá vemos que converge hacia el valor 3. Si bien no da exactamente 3, sí vemos que hay una tendencia de aproximarse a ese valor. Eso tengan en cuenta que tiene que ocurrir para que exista el límite. Estas cantidades que ustedes observan acá tienen que ir aproximándose a un mismo valor. En este caso 3. Si acá, por ejemplo, me diera 3 y de este lado me da 7, o me da 6, o me da 4, o sea, no me da la misma cantidad, entonces el límite no existe. ¿Sí? El límite no existe. ¿Cuándo no existiría el límite? Supónganse que ustedes tienen acá cataratas. Acá tienen el río así, acá tienen y acá tienen así. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos aproximamos por acá, a veces las cataratas se hacen lancha, digamos, se aproximan por el río acá, ustedes llegan a una determinada altura. Supónganse, o sea, ¿cuánto está ahí? 700 metros sobre el nivel del mar. 700 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? En cambio, si nosotros nos acercamos por acá a lo que
que es este punto conflictivo, que es el punto de quiebre, ¿sí? Acá nos va a dar 740. ¿Se entiende la idea? Ahí nos converge hacia el mismo valor. Si nos aproximamos por acá, no se van a encontrar, digamos, los dos. Si vienen dos botes, digamos, los botes no se encuentran. ¿Por qué? Porque están bien a distintas alturas, no convergen hacia el mismo valor. ¿Estamos? En este caso no existe límite. ¿Por qué? Porque las cantidades, los valores, las alturas a las que nos aproximamos no son las mismas. En cambio, acá en este caso sí, a medida que nos vamos aproximando, es como si ustedes, hay un pavimento. Esta es la altura del pavimento. Si vienen acá, si viene caminando uno de un lado y viene del otro, se aproximan en direcciones diferentes, pero van a encontrarse, convergen hacia un mismo, ¿sí? Hacia una misma altura. ¿Estamos? Acá sí existe el límite, acá no existe. Ya vamos a ir. Bueno, eso numéricamente, esos son unos dibujitos, digamos, que les hago a modo de ilustración de lo que es la idea, de lo que nosotros vamos a analizar qué pasa numéricamente con la función. ¿Sí? Numéricamente. Acá se van aproximando a 3. Entonces, ¿cómo se lee esto? El límite de la función, para cuando x se aproxima a 1, es igual a 3. El límite de la función. O sea, quiere decir que el valor de la y, ahí lo que dice el valor de f de x o la y, converge hacia 3 cuando x tiende o se aproxima a 1. ¿Sí? En este caso, para esa función, en ese punto. Para esa función, en ese punto. Bueno, y acá está en la gráfica. Acá está en la gráfica. Acá está en la gráfica. Esta es la gráfica de la función. Esa que estuvimos viendo recién. X al cubo menos 1 sobre x menos 1. ¿Sí? La gráfica de la función, vemos que cuando x es igual a 1, no existe imagen. No existe imagen. ¿Sí? Ahí está el punto, digamos, sin rellenar. ¿Por qué no existe imagen? Bueno, porque se anula el denominador acá. ¿Sí? Nosotros lo vamos a analizar. Generalmente nosotros vamos a trabajar o vamos a estudiar el límite de la función a partir de la expresión algebraica de la función, sin estar viendo la gráfica, ¿sí? Ni la tabla de valores, sino que vamos a estar trabajando con la expresión algebraica, con este tipo de representación de la función. ¿Qué es lo que vemos ahí? Bueno, vemos que cuando la x es igual a 1 no existe imagen, 1 no pertenece al dominio de la función. Entonces ahí nos surge la inquietud, surge la duda de decir, bueno, ¿qué pasa entonces cuando la x toma valores cercanos a 1? Esa es la motivación de por qué uno va a estudiar el límite de una función en un punto. Es decir, bueno, es un punto complicado, no pertenece al dominio de la función, no existe imagen en ese punto, pero entonces nos vamos a aproximar a ese punto a ver qué sucede con el valor de la función inmediatamente antes y después de ese valor conflictivo, que en este caso es 1. Por eso es que tomamos valores inmediatamente antes e inmediatamente después, o sea, lo más cercano que se pueda a 1, pero menor a 1, y lo más cercano a 1, pero mayor a 1. Y ver si el valor de la función nos da valores que se parezcan, valores que no estén muy alejados.
En este caso, lo que vemos es que son valores que no están muy alejados de 3, son cercanos a 3. Por eso entonces se puede concluir que el límite de esa función es 3. El límite de la función para cuando x es 1, para cuando x tiende a 1, perdón, no que x es igual a 1, sino que x se aproxima a 1, por eso yo acá marqué valores cercanos a 1, para el valor de la x, vemos que los valores de la y son cercanos a 3. No es que sea exactamente igual a 3, no hace falta que sea igual a 3, sino que sea cercano a 3. ¿Sí? Acá creo, ahí está, acá hay otra, acá está ampliado esta zona que está con celeste, se amplía ahí, y lo que ven es que a medida que la x sea cercano a 1, el valor, las alturas de los puntos van a ser cada vez más cercanas a 3, lo mismo que veíamos acá en la tabla de valores. ¿Sí? Es lo mismo que se corresponde con esto. ¿Sí? Bueno, eso es lo fundamental en cuanto a la noción intuitiva de lo que es el límite de una función en un punto. Por supuesto, vamos a estudiar más casos parecidos a este y casos en los que ocurren algunas particularidades para que sepamos entonces cómo se considera ahí el límite de la función, si existe o no, por qué existe o por qué no existe. ¿Sí? En este caso el límite existe, ¿por qué? Porque tanto por izquierda como por derecha, los valores a los que nos aproximamos es el mismo, nos vamos aproximando a 3 en este caso. En este caso el límite existe y esa es la condición de existencia del límite, una convergencia de tanto por izquierda como por derecha de la x al valor al que tiende, el valor de la y se tendría que ir aproximando a un mismo valor. Si eso no sucede, entonces el límite no existe. Bueno, acá está un poco ya lo que es la notación que hace referencia a la definición de límites. Ya la vamos a ver concretamente en la siguiente diapositiva. Pero acá, a ver, quiero... Bueno, justo no va a entrar ahí. Ahí está. Acá está la idea de aproximarse, de fijar, de establecer una cantidad que diga hasta acá estamos próximos a A, más allá de esa distancia, de esa cantidad, ya no estamos próximos. Entonces, esa cantidad se denota como delta. ¿Sí? Entonces, estar cerca de A es estar a menos de delta de distancia de A. ¿Sí? En este caso yo les decía 0,1. Siempre es cercana a 0 la cantidad. Para que la conclusión a la que lleguemos sea válida, delta tiene que ser una cantidad cercana a 0. 0,1, 0,5 es mucho ya. O sea, tienen que ser cantidades pequeñas. ¿Sí? Para lo que es la definición del límite. Tenemos que ver las proximidades, bien cerca de A. Y entonces, lo que garantiza la existencia del límite, si es que hay límite, nos garantiza de que si la x está en este entorno, el valor de la y está en este entorno alrededor de L. O sea, la y no va a valer menos que L menos epsilon y no va a valer más que L más epsilon. ¿Sí? Entonces le fija una cota mínima y una cota máxima, o un piso y un techo al valor de la función. O sea, nos garantiza que si nosotros en el valor de la x nos mantenemos en un cierto rango alrededor de A, el valor de la y va a estar cerca de o alrededor de L, ¿sí? También con alguna fluctuación, no siendo exactamente L, pero que va a estar cercano a L.
No sé, estaba pensando algún ejemplo en el que le podamos, ejemplificar. A mí me pasa un ejemplo que creo que viene al caso. Es cuando voy a la carnicería y pido carne picada. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, le pido medio kilo de carne. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el carnicero? Bueno, yo sé que no es que quiero exactamente medio kilo de carne, pero entre 450 y 550 gramos. ¿Se entiende ahí? Estamos, estamos estableciendo un margen de tolerancia, o sea, de decir, bueno, claro, que no sea menos de 450 gramos y que no sea más de 550 gramos. O sea, que anda alrededor de 500 gramos, que sería esto de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el carnicero? No sé por qué, alguna extraña razón. Bueno, es porque algo de carne queda en la máquina, ¿no es cierto? O sea, no toda la carne que ingresa es lo que sale, algunos restos quedan ahí. Entonces, ¿él qué tiene que calcular? Y que bueno, que la cantidad de carne inicial, el blando que va a ingresar a la máquina de picar carne, tiene que ser entre 500 y 600 gramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el proceso no sale toda la carne. Entonces, eh, para que salga cercano de 500, tiene que poner 500 o más. ¿Se entiende? Entonces, es cantidades acá, capaz que entre 500 y 580. ¿Se entiende? Ese es un ejemplo de que entonces, si uno ingresa una determinada cantidad de entrada, ¿sí? El valor de salida va a estar también entre, eh, entre un cierto rango, entre un L menos epsilon. Eh, esto, sí, en lo que sean fenómenos de movimiento, también está buena la idea. Me gusta el ejemplo, porque se puede relacionar con lo que es física, para que acá, en ese caso, la variable independiente sería el tiempo y acá sería la distancia recorrida. La distancia recorrida. Entonces, decir, bueno, yo quiero. Ah, bueno, en ese caso sí, la idea es que si la X está dentro de esta franja, digamos, si la X está dentro de esta franja rosada, el valor de la Y se va a encontrar dentro de esta franja, sí, o una ruta, como dice usted, la línea, esta sería la línea del medio, la línea del medio de esta ruta, ¿sí? Eh, sí, esa idea también de decir, bueno, la idea de lo que es distancia recorrida, es decir, bueno, yo quiero recorrer una L cantidad de metros, ¿sí? Eh, a ver, quiero, a ver, ahora, con esto de los Juegos Olímpicos tenemos un montón de disciplinas en las que puede ocurrir esto. Eh, con las bicicletas puede ser un ejemplo de decir, bueno, cuánto tiempo tenemos que pedalear si nosotros queremos recorrer una distancia aproximada de L, pero que no sea menos de L menos epsilon y que no se pase más de L más epsilon. ¿Sí? Eh, Supóngase que queremos hacer 1000 metros. Queremos recorrer 1000 metros en bicicleta. ¿Sí?
Pero bueno, decimos, entre 980 le damos 20 metros de tolerancia. Es decir, bueno, quiero hacer 1000 metros de bicicleta o 1000 metros, salgo a correr y quiero correr 1000 metros. Pero bueno, no hace falta que exactamente corra 1000 metros, ¿sí? Sino que bueno, me conformo con que correr más de 980, pero no correr más de 1020 metros porque o sea, me va a hacer mal o porque, ¿sí? No, no estoy en condiciones de correr más de eso. Bueno, entonces acá lo que tendré que ver es cuánto tiempo voy a tener que correr. Entonces me va a decir, más o menos, para la velocidad a la que uno corre, más o menos ya tiene estudiado cómo es su ritmo para correr. Es decir, bueno, tiene que correr. No, yo tampoco hablo como si saliera a correr hace 30 años que no corro. Eh, pero, bueno, es decir, bueno, tengo que correr 5 minutos, alrededor de 5 minutos, pero no puedo correr menos de 4 y tampoco 6. O sea, acá le pondría que entre 5 y 6, ¿sí? Entre 4 y 6. Este sería así. Yo correr 5 minutos. Este sería 6, que sería A más delta. El delta sería de 1. Entonces acá este sería 5 menos 1. 5 menos 1 me da 4. ¿Sí? Y acá entonces va a ser L serán los 1000 metros. Estos serán los 980 metros. Y esta acá serán 1020. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que me dice esta gráfica? ¿Cómo se entendería? Podemos leer que mientras nosotros corramos entre 4 y 6 minutos, la distancia que recorramos va a ser más de 920 y menos de 1020, más de 980 y menos de 1020, para que falta esta franja. ¿Sí? Y que cuanto más cercano a 5 minutos sean los que corramos, más cercano a 1000 va a ser la distancia. ¿Sí? Entonces esas dos cuestiones es lo que se puede concluir, digamos, cuando uno trabaja con límites. Primero, el rango de variación de la X me determina un rango de variación en la Y. Y después, que cuanto más cercano estemos al valor central acá en la X, más cercano vamos a estar a R o al valor central, esto que decíamos de esta ruta, de carriles, medio del valor central para la Y, que va a ser L. ¿Estamos? Esa es la idea del límite. No me acuerdo si les había mostrado, ¿no? A ver, abrir ahí el GeoGebra, donde uno puede, porque acá la definición del límite, que es lo que vamos a ver a continuación, nos dice que si el límite existe, esta búsqueda o esta relación entre epsilon y delta se va a cumplir para cualquier valor de epsilon, por más pequeño que sea el valor de epsilon. ¿Sí? Ahora les explico un poquito más. Entonces, acá a ver que antes de pasar a la siguiente diapositiva, acá la conclusión es, si la X está entre A menos delta y A más delta, o sea, X es mayor a A más delta, o sea, de acá para acá, pero X es menor a A menos delta, o sea, de acá para acá, o sea, quiere decir, si está en esta ruta, digamos, en esta calle, el valor de la X está dentro de la calle, la calle cuyo centro es A, entonces el valor de la Y va a estar cercano al centro de la calle de la Y, cuyo centro es L. ¿Sí? Entonces eso es lo que acá está en símbolo. Así, si la X está dentro de la calle
de márgenes A menos delta, A más delta, entonces el valor de la I está dentro de la calle cuyos márgenes son L, acá está, acá es L menos epsilon y L más epsilon. ¿Estamos? Eso es a lo que se refiere. Entonces están contenidos. Si el valor de la X está contenido dentro de este rango, de este entorno reducido, el valor de la Y va a estar contenido en este entorno alrededor de L. ¿Ven que da para mucho entonces lo de hablar de límites de la función? Acá está la definición de límite. Acá está la definición formal. A ver si hay... Bueno, vayamos viendo acá. A ver, voy a hacerle zoom para que no marearlos. No marearlos con todas las... Hay muchos símbolos. ¿Sí? El límite de la función f de x para cuando x tiende a un valor c es el número real L. Es el número real L. Si, solo si sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, volviendo con la idea de recién, de la que decíamos, epsilon es el ancho que tiene cada carril, digamos, ¿sí? De la ruta, epsilon es el ancho que tiene cada carril, que es del centro para arriba y del centro para abajo. Entonces, cualquiera sea el ancho de la ruta o del carril que nosotros elijamos, siempre que esa cantidad sea mayor que 0, obviamente, no puede ser una cantidad negativa ni 0, tenemos que tener un ancho del carril, va a existir un delta, que va a ser el ancho del carril que va a tener la X, ¿sí? Existe, entonces, para todo epsilon mayor que 0, o sea, cualquiera sea el ancho de carril que le queramos dar a la ruta de la I alrededor de L, existirá o será posible encontrar un valor de delta también mayor que 0, que va a ser el ancho del carril para la X. Díganme cuando ya esté copiado eso, sigue ahí la definición. Tal que, ahí está la barra esa de tal que, acá, si leemos la desigualdad con valor absoluto, lo que nos está diciendo es que la distancia, ¿se acuerdan que decíamos que el valor absoluto la teníamos como distancia? La distancia entre X y C, tiene que ser mayor que 0 y menor que delta. La distancia entre X y C tiene que ser mayor que 0 y menor que delta. ¿Qué significa esta parte de que sea mayor que 0? La distancia entre estos dos valores tiene que ser mayor que 0. Significa que la X no puede ser C. La X tiene que ser distinto de C. Y la expresión completa, lo que nos está diciendo es que la distancia entre X y C tiene que ser mayor que 0 y menor que delta. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro valor de X tiene que estar dentro de la ruta que definimos, que quedó definida de centro en C y semi-amplitud delta. La X tiene que estar ahí dentro de la ruta. ¿Sí? La X no puede estar por fuera de esa franja que definimos de variación. Eso es lo que podemos interpretar que está diciendo esa parte. ¿Sí? Por eso muchas veces la matemática se facilita un montón. Yo lo sigo experimentando. Hay muchas cosas que sigo entendiendo mejor cuando uno interpreta o visualiza lo que está diciendo esta expresión matemática. Que por ahí es una desigualdad doble, con valor absoluto, con una letra griega en el medio, que puede parecer bastante inentendible, pero si uno lo traslada, digamos,
a una gráfica, se hace mucho más claro qué es lo que quiere decir, qué es lo que significa. ¿Sí? A mí me pasa con un montón de temas de matemática. O de publicaciones científicas en las que hablan de todo esto que es inteligencia artificial, usa mucha matemática, ¿sí? Entonces, cuando tengo que investigar sobre un determinado tema, me aparecen en la publicación, aparecen todas fórmulas así matemáticas. Bueno, la idea de eso es que interpretar lo que es lo que quiere decir. Es lo que yo en las primeras clases les decía, el tema de que la matemática es el único lenguaje universal, ¿no? Lo que está ahí debería ser entendido por cualquier persona en el mundo que sepa leer matemática. Entonces se trata de leer e interpretar. Es como si estuviéramos leyendo un texto en inglés. Tenemos que saber qué es lo que dice y cómo se interpreta eso. ¿Sí? Bueno, acá lo estamos, ya que agarramos, digamos, la idea de una ruta, del ancho del carril delta, entonces lo que me quiere decir esta expresión es que la X tiene que estar dentro de esa ruta, de esa franja que veíamos en la gráfica anterior. Bueno, lo que dice la definición de límite es que si nosotros estamos dentro de esa ruta, o la X le damos valores dentro de esa ruta de centro en C, el valor de la y, acá dice la distancia entre el valor de la función y su límite, será menor a epsilon. ¿Qué quiere decir eso? La distancia entre la función y su límite será menor a epsilon. Eso quiere decir que el valor de la y está dentro de la ruta esa que veíamos, esa franja amarilla. La distancia entre el valor de la función y su límite L es menor a epsilon. Menor a epsilon. Acá está la gráfica de nuevo. Bueno, ahí está la gráfica en la que ustedes, lo que les decía recién. Si la X está dentro de esta ruta, el centro de la ruta es C, la única restricción es que nosotros no nos podemos parar en el centro de la ruta. O sea, no nos podríamos parar sobre la línea punteable si vamos allá a la ruta que va a Pirquitas. No nos podemos parar en el centro. Esa es la única restricción que tiene el límite. ¿Por qué no nos podemos parar ahí? Porque, bueno, si nos paramos ahí no estaríamos hablando de límites, sino que estaríamos encontrando el valor de la función en el punto, y eso ya lo veníamos haciendo. ¿Sí? Acá es pararse cerca, alrededor de ese valor central, ¿sí? Pero distinto. Y entonces el valor de la función va a estar dentro de por encima del piso L menos epsilon y por debajo del techo L más epsilon. ¿Se entendió eso? No quiero ser reiterativo con este hecho. Bueno, acá está, por ejemplo, hay un ejemplo acá. Bueno, acá encuentro la lupita. Hay algo que tiene esto que está... Bueno, acá hay un valor, ¿eh? El centro está en 1 y el ancho del carril es de 0,5. O sea que de acá nos iríamos a 1,5 y acá a 0,5. ¿Sí? Bueno, ese serían estos valores. La distancia, entonces la X tendría que estar acá en esto que está con azul. ¿Sí? Tendría que estar entre esos, pero no en el centro. Dentro de los carriles, dentro de este y de este, pero no en el centro, sino y cuanto más próximo, y la idea es que esté más próximo al centro. Bueno, acá también esto lo había presentado yo en la
la última clase. Acá va como desmenuzado parte por parte lo del épsilon. El épsilon les da el ancho del carril acá. En la definición dice, para todo épsilon mayor que 0. El épsilon mayor que 0, ustedes lo que hacen es crear el ancho del carril alrededor de L. ¿Sí? Para todo épsilon mayor que 0, existe un delta también mayor que 0. El delta está en el eje de las X. Lo que crea el delta es el ancho del carril alrededor de B en este caso. ¿Sí? Para todo épsilon mayor que 0, entonces existe un delta mayor que 0. A ver, ahí. Tal que si la distancia entre X y B es mayor a 0 o menor que delta, es lo que les decía yo, ¿ven? La X tiene que estar dentro de este entorno. Hablábamos de ruta, de carriles, pero eh, el término matemático sería el entorno. ¿Sí? El entorno de centro en B y semiamplitud delta. El entorno reducido, acá está. Entorno reducido de centro en B y semiamplitud delta. Reducido, ¿por qué? Porque le decíamos no nos podemos parar justo cuando X vale B. X no puede valer nunca B. Bueno, y entonces lo que garantiza la definición, esta parte, es que el valor de la función va a estar acá, dentro de este entorno. Dentro de este entorno de centro en L y semiamplitud epsilon. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la definición del límite y la interpretación de qué es lo que significa cada partecita de la definición del límite. ¿Sí? ¿Entendido el tema? Bueno, ahí está explicado en lenguaje coloquial, si quieren, una mezcla de coloquial y lenguaje matemático, donde está explicado lo que ya hemos mencionado. Bueno, este es más de lo mismo. Estas eran distintas formas equivalentes de explicar la idea del límite. Estas son las desigualdades originales que ustedes van a encontrar en la mayoría de los libros. Si la distancia entre x y c es mayor a 0 y menor a delta, entonces la distancia entre el valor de la función y su límite es menor a epsilon. Estas desigualdades se pueden ir expresando de distintas maneras hasta que podamos llegar a esta última, estas dos últimas. No, esta es lo que a mí me gusta más. Si la X pertenece al entorno reducido de centro en C y semiamplitud delta, entonces el valor de la función pertenece al entorno de centro en L y semiamplitud epsilon. ¿Sí? Sería. Todo lo demás son formas equivalentes, es decir, con las desigualdades. Pero ven que la idea es la misma. Bueno. Bueno. Acá un poco. Los dos tienen. Están escritos los dos. Bueno. Acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo práctico. Bueno, no lo.
la función es igual a 2x menos 1. ¿Sí? Ya les voy a explicar acá cómo se desarrolla esto. Pero fíjense qué es lo... Ahí habla, ¿ves? De la cota inferior y la cota superior, que les decía yo que sería el piso y el techo. Entonces, para que... Ahora lo voy a agrandar un poquito. Geométricamente, ¿cómo determinaríamos? Ahí está el L y acá está el epsilon, que sería de 2, porque sería 7 más 2, 9, 7 menos 2, 5. El epsilon sería de 2. Entonces, eh, la idea es decir, bueno, nosotros queremos que, que el valor de la función esté cerca de 7, y cerca de 7 es que no valga menos de 5 y que no valga más de 9. ¿Sí? Entonces debe el procedimiento acá en este caso es, ¿qué tenemos? Tenemos el L y tenemos el epsilon. Lo que necesitamos encontrar, bueno, trazando la línea de acá así, vamos a encontrar el valor central. Nosotros hacemos así, y hacemos así, tenemos el valor central. Lo que nos falta encontrar, ¿cuánto es el L? ¿Cuánto es el L? Se lo puede determinar gráficamente, viniendo acá así, a la altura 5, a donde encuentra la gráfica de la función, bajamos. Y entonces me dice, para que la función valga 5 o más, el valor de la x tiene que ser de 3 o más. Y después acá, para decir el valor de la y, no queremos que pase de 9, entonces venimos, trazamos la línea que intersecta la gráfica, bajamos, hacemos la proyección para encontrar cuánto tiene que valer la x. La x tiene que valer menos de 5. Para que la y sea menos de 9, la x tiene que ser menos de 5. ¿Estamos? Eso sería determinar, y ahí entonces determinamos que el delta es 1, porque está centrado en 4, el ancho del carril para acá es de 1, y para acá también es de 1. ¿Sí? Bueno, ahí, entonces ahí, dado un epsilon, el epsilon acá es 2, para 2, entonces se determina el delta. Bueno, ese es un ejercicio. Entonces, ¿qué sacamos en limpio de ahí? Esa gráfica o ese procedimiento que acabamos de hacer nos dice que nos permite conocer que para que el valor de la i no se aleje más de 2 alrededor de 7, no se aleje más de 2 alrededor de 7, o sea, ni menos de 5 ni más de 9, entonces el valor de la x no se tiene que alejar más de 1 alrededor del 4. Por eso es que me da como márgenes para el valor de la x 3 y 5. Ahí dice, para satisfacer esto, para satisfacer que la y esté entre 5 y 9, hay que restringir que el valor de la x esté entre 3 y 5. Bueno. Eh,
Bueno, este procedimiento, bueno, lo vamos a ver. Fíjense, lo que nosotros tenemos es que lo que sabemos es que el valor de la función menos su límite, nosotros la distancia, sabemos que queremos que sea menor a un épsilon dado. ¿Cuál es la función? En este caso, la función es 2x menos 1. 2x menos 1 es la ecuación de la recta esa que está ahí. 2x menos 1. ¿Sí? Esto. Esta es la función. Esto es f de x. Menos el límite, ¿cuánto es el límite? Es 7 en ese caso. Menos 7 tiene que ser menor al épsilon, que lo que vemos que el épsilon ahí es 2. Porque es de 7 para arriba son 2, estaremos en 9. ¿Sí? De que el épsilon es 2, todo es en este caso. El límite es 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Acá, ¿cómo resolvemos? Esto queda 2x menos 1 menos 7, queda 2x menos 8. Porque es menos 1 menos 7. Menos 8 menor a 2. ¿Estamos? Ahora, acuérdense que lo que nosotros necesitamos averiguar, lo que estamos buscando averiguar es cuánto tiene que valer el delta. O sea, estamos haciendo analíticamente lo que recién hicimos gráficamente. Lo que quiero mostrar es cómo es el procedimiento para que en vez de hacerlo gráficamente, trazando las líneas y viendo acá, que esto es bastante preciso de hacer. En este caso, bueno, porque las cantidades nos permiten graficar, pero si esto fuera en cantidades muy pequeñas, no nos daría el ancho de la celda de portamina para graficar esto. Entonces, lo mejor es determinarlo analíticamente. Entonces, establecemos acá el épsilon y lo que necesitamos saber es el delta. Para eso, acá sacamos el valor absoluto, entonces escribimos entre 2x menos 8 mayor que menos 2 y menor que 2. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a sacar el 8 este de acá, o sea que lo que vamos a hacer es sumarle 8 ahí, le sumamos 8 acá, le sumamos 8 acá. Entonces queda 6, 2x nomás porque ya se canceló este sí, y acá me queda 10. 2 más 8, 10. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir todo en 2. Dividimos en 2. Dividimos en 2, dividimos en 2, dividimos en 2. Entonces queda 3x. Ven que ahí ya tenemos esto. Ya nos dice que la x tiene que estar entre 3 y 5. Era lo que habíamos hecho hace rato en la gráfica. Bueno, la x tiene que estar entre 3 y 5. Eso, si nosotros lo expresamos como entorno, podríamos decir, bueno, buscamos el valor central, que sería 4 ahí, el valor promedio entre 3 y 5, porque nosotros tenemos que
poner el centro de la calle. Acuérdense que hacemos referencia. Esto sería margen, donde empieza y donde termina. Pero nosotros tenemos que trazar la línea, el punto medio, sería. O sea que entre 3 y 5 está el 4. Entonces, bueno, le restamos 4 a cada uno. Entonces queda 3 menos 4. A la X le resto 4. Al 3 le resto 4. A la X le resto 4. Y al 5 le resto 4. Entonces acá me queda menos 1, X menos 4, 1. Esto es lo mismo que decir, podemos poner con valor absoluto, porque ven que este valor y este son opuestos en el signo, entonces ponemos X menos 4 menos valor absoluto, menos 4 menor 1. Entonces, este es el valor de delta. Y este es el valor C, es el que se tiene. El valor C. ¿Qué es lo que tenemos acá? La X tiene que aproximarse a 4, la X tiene que aproximarse a 4 y no alejarse más de 1 del 4. Entonces ahí, este procedimiento es, lo que acabamos de hacer es cómo encontrar el delta para un límite y un épsilon dado. Este ejercicio es así. Ustedes tienen que conocer la función, tienen que conocer el valor al que se quieren aproximar en la función y decirles cuánto se quieren aproximar. El épsilon les está diciendo cuánto se quieren aproximar. Yo me quiero aproximar a menos de 2 de distancia. ¿Sí? La función, el valor 7 y el 2 de distancia. Y ahí está el procedimiento para llegar a determinar cuál es el valor central y el delta que necesitamos. Bueno, ya vamos a hacer una pausa. Yo creo que ya con esto ya podemos después del recreo hacer. Este tipo de ejercicio no es lo más usual. Esto es más bien una aplicación de la definición. ¿Sí? Ya vamos a ver la parte práctica, apunta a otro tipo de cuestión. Quiero remarcar acá una cosita. Bueno, ¿cómo se interpreta esto de la gráfica? ¿Cómo explicarían esto? ¿Sí? Esto que estamos viendo en la gráfica y que también lo comprobamos analíticamente o lo determinamos analíticamente, está explicado acá. Quiere decir que si la X está a menos de 1 de distancia del 4, el valor de la Y se va a mantener a menos de 2 de distancia del 7. ¿Sí? Eso es lo que nos permite establecer la idea del límite. Y bueno, y que hay una relación entre épsilon y delta. O sea, cuando ustedes planteen un determinado épsilon, la definición es que para todo épsilon existirá un delta. Acá que acabamos de ver que para un épsilon de 2 existe un delta de igual a 1. ¿Sí? Bueno, y esta es la gráfica, esta es la construcción en GeoGebra que yo hice para, ya la voy a buscar para que veamos.
Bueno, estas cuestiones para que tengan en cuenta de resumen de lo que es lo conceptual y también para tener en cuenta al momento de la práctica. ¿Sí? La primera, el límite de una función en un punto es un número real. Vamos a ver cosas raras a partir de ahora como infinito, 0 sobre 0. Eso no son límites. El límite siempre, el resultado del límite, si es que existe el límite, es un número. Cualquier otra cosa que nos dé, como les digo, que vamos a ver 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 a la infinito, eso no son límites, no son resultados de un límite. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se denominan y qué hacer cuando aparezcan ese tipo de resultados. Pero no es el límite. El resultado de un límite es un número real, que podrá ser positivo, negativo o cero. El límite de la función, el resultado que vayamos a obtener como límite de la función, depende de cuál sea la función y el punto al que tienda la variable independiente. ¿Sí? O sea, la x a qué valor se aproxima. A eso se refiere, x tiende a tanto. Esto es bien importante. El límite está determinado por los valores que toma la función en el entorno reducido del punto x igual a a, y no importa lo que pase cuando x es igual a a. Incluso puede ser que la función no esté definida para ese punto. Es lo que yo les decía. Con el límite lo que vamos a hacer es pararnos lo más cerquita posible de a, pero nunca nos vamos a parar sobre x igual a a. Entonces nunca sabemos, el límite nunca permite saber qué es lo que pasa cuando x es exactamente a. Y justamente el concepto del límite apunta a averiguar qué pasa cuando la x toma valores cercanos a, próximos a. Por eso es que no le interesa o no estudia qué es lo que pasa cuando x es igual a. Hay funciones que no tienen límite en un punto. Es lo que les decía yo hace rato, porque una de las causales es esa, no converge hacia un mismo valor. Y si existe el límite de una función, ese límite es único, es un único número. ¿Sí? No hay dos resultados posibles, es uno solo. A eso se refiere con la unicidad del límite. ¿Sí? Si el límite existe, es un único valor. Y todos tendremos que llegar al mismo resultado. ¿Sí? No hay otra opción. Bueno, hacemos la pausa, después retomamos con esto. Bueno, ahí continuamos. Antes de pasar a ver los primeros ejercicios del práctico, quería remarcar lo que es la diferencia entre lo que es el valor de la función en un punto y lo que es el límite de la función en el punto. ¿Sí? Para que vean que son cosas que no van de la mano, ¿no? O sea que son cosas independientes, son conceptos independientes, lo que es el valor de la función en un punto y lo que es el límite de la función en el punto. A veces pueden coincidir, a veces puede ser que sea lo mismo, pero lo que quiero remarcar, a ver si se entiende la idea. El valor de la función en el punto es encontrar f de a, o sea, reemplazar a la x por exactamente el valor a y ver cuál es la imagen, eso o lo que sería la tabla de valores, cuando uno encuentra la imagen para un determinado valor de la x, ¿sí? Ese es el valor de la función en un punto. Bueno, pero ese es justamente ir y darle a la x un valor concreto y ver cuál es el valor de salida que se corresponde con ese valor de entrada. El valor del límite en realidad depende, el resultado del límite depende de cuánto vale la función
en las cercanías de x igual a A. Eso es lo que decía yo de aproximarnos, pero que no nos podemos parar justo en el centro de ese entorno alrededor de A. ¿Sí? Entonces, eso lleva a que el valor del límite pueda o no coincidir con el valor de la imagen. Y ahí yo les puse 3 ejemplos, primero así genéricos, y después en la diapositiva que viene, ejemplos prácticos, concretos de lo que sucede. Acá simbólicamente, claro, no tiene imagen, no existe imagen, pero sí existe el límite. Sí existe el límite. Lo veamos, a ver, vayamos viendo de a poco. Acá, esto. ¿Cuánto vale la función cuando x es exactamente igual a A? Eso sería f de A, o el valor de la función en el punto. Cuando x es igual a A, el valor de la función es L, la imagen es L. ¿Y cuánto es esto? Esta otra expresión se refiere a cuánto es el límite de la función cuando x se aproxima a A. O sea, a qué valor se aproxima la y cuando la x toma valores próximos a A. Y entonces ahí lo que vemos es que cuando la x es cercano a A, fíjense que ahí la manito no estoy poniendo sobre x igual a A, sino que estoy poniendo a la izquierda y a la derecha. Y ahí, ¿qué pasa? Me vengo acá arriba y veo la imagen. Y la imagen, la altura del punto, es cercana a L. Si la x toma este valor acá antes que A, el valor de la función va a andar muy próximo a L. Y lo mismo si me posiciono a la derecha de A, ¿qué vamos a ver? Y bueno, que la altura del punto es un poquito más que L, pero cercano a L. A eso se refiere cuando estudiamos el límite de la función. Ver hacia qué valor converge la imagen cuando la x toma valores cercanos a A. Pero cuando digo cercanos a A, quiere decir a la izquierda de A y a la derecha de A, pero no sobre A. ¿Sí? Entonces, en este caso coinciden las dos cosas. El valor de la función, la imagen, cuando x es igual a A, la función vale exactamente L. Y cuando la x toma valores cercanos a A, el valor de la función toma valores cercanos a L, que es lo que representamos acá con la idea de límite. Con límite. Ahora lo vamos a ver en otra situación. F de A, la imagen, cuando x es exactamente igual a A, la imagen está acá, donde está el punto. Eso es f de A, que es un valor que es distinto de L, porque L está acá, y esta es otra altura diferente de L. O sea, esa es la imagen, eso es f de A. Y nosotros lo que vamos a estudiar es el límite, y cuando estudiamos el límite a nosotros nos da que es L. ¿Por qué? Porque cuando la x toma valores cercanos a A, cuando la x toma valores cercanos a A, cuando la x tiende a A, el valor de la y se aproxima a L. El valor de la y, la altura de los puntos es cercano a L. ¿Se entiende esa diferencia? Eso es crucial para este tema. Entender la diferencia. El límite es L. Es más, va a haber ejercicio en el parcial y todo. El límite es L. Porque nosotros estamos no estamos estudiando qué pasa cuando x es exactamente igual a A, sino que el límite lo que analiza es qué pasa cuando la x es cercano a A. Es casi A, pero no igual a A. ¿Se entiende eso? Entonces, el límite es L, pero el valor de la función en el punto es distinto de L. Y el caso más extremo es este que planteabas, que observabas ahí inicialmente en la diapositiva, es que acá no existe f de A, por ejemplo, que puede llegar a suceder, no existe imagen, pero sí tiene límite. ¿Por qué? Porque nosotros vemos qué pasa cuando la x es cercano a. ¿Sí? Entonces, para que tengan en claro qué es y qué no es el límite de la función en el punto. ¿Qué información les va a dar el límite de la función en el punto y qué cosa no les va a dar? No les va a dar qué pasa cuando la x es exactamente igual a A. Para eso ustedes tienen que calcular el valor de la función en el punto. Reemplazan la x por el valor A exacto y van a encontrar el valor de imagen.
si es que ese valor de imagen existe. En este caso no existe, entonces le daría que no existe f de a. Y si no, les va a dar un número que puede que coincida o no con el límite, porque el límite en definitiva lo que estudia es qué pasa con la función cuando la x es cercano a a. Y el valor de la función estudia qué pasa con la función cuando la x es exactamente igual a a. Ven que hay una diferencia ahí. Con el valor de la función en el punto, usted se posiciona en x igual a a, o sea, la x toma el valor a, exactamente el valor a. En cambio, con el límite, la x toma valores cercanos a a, pero no iguales a a. Y entonces, estamos estudiando las alturas en las proximidades de x igual a a. Veamos con el ejemplo acá concreto. Bueno, vamos a tener que hacer. Vayan viéndolo así por Frank. Este primero. Bueno, ahí está para que lo completemos. Para que lo completen. ¿Cuánto es f de 1 y cuánto es el límite? Este es ejercicio para que típico de lo que le puedo llegar a tomar en el parcial. Que ustedes digan cuánto es el valor de la función y cuánto es el valor del límite. A ver, quiero que me digan ahí. Ajá, cuando hay f de 1, el valor de la función, acá dice, ¿no? F de 1, el valor de la función cuando x es igual a 1. Tiene trampita la pregunta. ¿Cuánto es f de 1? ¿Quieren copiar primero? ¿Quieren analizar? Como ustedes quieran. ¿Y usted qué dice? ¿Se lo puede ver puede verlo en la gráfica o analíticamente? El límite es 2. El límite cuando... Ahí tendré que poner el límite para cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 2. Y el valor de la función cuando x, ese es el límite cuando x tiende a 1 es 2. Y el valor de la función cuando x es igual a 1 no existe. Uno que lo estamos viendo en la gráfica, hay un cerito, o sea, no existe el punto. Y lo pueden ver en la expresión analítica, que no pueden calcular la imagen, porque en la función, si ustedes reemplazan a la x por 1, se hace 0 el denominador. Se hace 0 el denominador, entonces no existe imagen. O sea, acá, a ver, yo voy a
ver si puedo. A ver si ahí puedo utilizar esto. Bueno, lo primero que pueden llegar a ver acá, así ven, no existe. No existe f de 1. Y el límite sí existe. Y es igual a 2. El límite sí existe y es igual a 2. Bueno, si esto funciona, voy a dejar de ensuciarme con tiza. ¿Se ve eso? O sea, fíjense, cuando x es igual a 1, f de 1, lo que hace es darle a la x el valor exactamente igual a 1 y ver qué pasa con el valor de la función. Y se da con que no existe el valor de la función. Eso sería f de 1. Esto sería... Ya me entusiasmé. Esto es cuando x es igual a 1. X igual a 1. Y en cambio ahora, cuando estudiamos el límite, lo que vamos a hacer es x que tiende a 1. Así. Cuando x toma valores cercanos a 1, ¿qué pasa con el valor de la función? Tomamos un valor cercano a 1, el valor de la función es cercano a 2. Eso es lo que está diciendo el límite. O sea, no se lleve, este igual quiere decir que hay una convergencia, que es igual por izquierda o por derecha, se converge hacia el mismo valor. Y acá tomamos con x mayores que 1, un poquitito mayores que 1, y entonces el valor de la función me va a dar también cercano a 2, un poquito más que 2, pero cercano a 2. Quiere decir que 2 es el límite. ¿Sí? ¿Se entiende? Igual en la tabla de valores, si hacemos la tabla de valores de esta función, nos va a dar muy cercano a 2 la imagen. O sea, cuando la x toma valores cercanos a 1, esto toma valores muy cercanos a 2. Podríamos hacer después la tabla de valores con Excel. O le podríamos pedir podríamos utilizar la inteligencia artificial. Pero bueno, ahora quiero que vean esta función. Ahora la función está definida por tramos, miren. Funciones que vimos en la unidad 1. Quiere decir que esta es la fórmula para calcular la imagen siempre y cuando la x sea distinta de 1. Y cuando la x sea igual a 1, esta es la imagen. O sea, por eso dice que cuando la x es igual a 1, ahí está la imagen, 1. Entonces, la imagen, en este caso, para cuando x es igual a 1, la imagen es 1. Y el límite es 2. El límite sigue siendo 2. ¿Por qué? Porque cuando la x es cercana a 1, a mí me lleva a imágenes que son cercanas a 2. Ahí. Fíjense que cuando yo hablo de límite, le doy a la x valores cercanos a 1, a izquierda y a derecha, pero no posicionados sobre 1. ¿Sí? Entonces el límite es 2. Por eso ven que son conceptos que van independientes, no es que el valor de uno influya en el valor del otro. Y en esta función, por ejemplo, ¿cuánto es el valor de la función cuando x es igual a 1? Entonces venimos, x igual a 1 y el punto cae en x, en exactamente x igual a, ni igual a 2, o sea, ahí. Y el límite, cuando x tiende a 1, o sea, vamos a darle a la x valores cercanos a 1, el valor de la y, la altura de los puntos, es cercana a ¿cuánto? Es cercana a 2 también.
un poquitito menos, un poquitito más, pero es cercana a 2. Entonces, eso es lo que estudia el límite. ¿Qué pasa con el valor de la función cuando la x toma valores cercanos a 1? En este caso, cuando la x toma valores cercanos a 1, el valor de la función converge hacia el valor 2. No es que vale 2, pero converge a ese valor. ¿Sí? Bueno, eso es fundamental tener claro la diferencia entre el valor de la función en el punto y lo que es el límite de la función en el punto. Bueno. Bueno, a ver, veamos algo del práctico. Bueno, acá en el práctico vamos a ver, miren, primer ejercicio. Explique con sus propias palabras qué se entiende como significado de la siguiente expresión. Esto es actividad para que ustedes reflexionen sobre esto. Bueno, se llega a ver ahí, ¿no? El límite de la función f de x para cuando x tiende a 2 es 5. ¿Qué significaría? ¿Cómo explicarían ustedes esa expresión? ¿Qué le dirían a alumnos de ustedes o a alguien que le quieran explicar este tema? No, no aparece el epsilon. No. Empiecen por acá. ¿Qué significa esto? Cuando la x toma valores cercanos a 2, menores menores y mayores que 2, el valor de la función, ¿qué pasa con el valor de la función? Claro, el valor de la función será cercano a 5, o sea, aproxima a 5. Siempre hablo de proximidad. Cuando la x es próxima a 2, la y es próxima a 5. Cuando digo que la x es próxima o cercana a 2, tiene que ser, hay que hacer la comprobación por izquierda y por derecha, digamos. ¿No? O sea, 1,99 y 2,01. O sea, ahí no alcanza a comprobar de un solo lado, hay que probar de izquierda y a derecha de ese valor. ¿Sí? Y entonces el valor de la y, en cualquiera de las dos situaciones, se acerca a 5. No, el límite no. Cuando la x, el valor de la función, se aproxima a 5. O toma valores cercanos a 5. Ahí podría ser, a ver si acá puedo escribir. A ver si acá me deja escribir. Supónganse que tengamos así. Uy. Límite. Límite. Para cuando x tiende a 2. De una función que por ejemplo podría ser 2x más 1. Creo que lo habíamos hecho eso. 2x más 1. Si ustedes grafican esto, o sea, supónganse, a la x le dan un valor
cercano a 2, 1,99. 1,99 por 2 les da 3,99 y algo, o sea, casi 4. Más 1 les da 4,99, ¿sí? Casi 5. Ahora le vamos a pedir a la inteligencia artificial que nos haga. Y después, si le dan 2,01, por ejemplo, les da 4 y algo. Multiplicado por 2 le da 4 y un poquitito más. Más 1 le da 5,01. Lo podríamos hacer en una tabla de Excel. O más impresionante, lo hacemos con la inteligencia artificial. Podríamos hacerlo con la tabla de Excel. Vayamos a la inteligencia artificial. Ahí le pedimos a ChatGPT. Hay un montón ya de inteligencia artificial. La más famosa es ChatGPT. Parece que mañana parece que sale una versión más impactante de ChatGPT. Atentos mañana porque podría ser. He visto videos de lo que están preparando para que sea capaz de hacer la inteligencia artificial y es como que es un profesor ya vamos a ver es un profesor de matemáticas que le está diciendo, bueno, le está enseñando triángulos y le está haciendo preguntas como si fuera un docente que va con el constructivismo, porque ahí puede aplicar la teoría de enseñanza porque se la sabe a todas, digamos, porque tiene toda la información de todos los libros. Le va haciendo preguntas para que el usuario diga, bueno, indique cuál serían los catetos, cuál sería la hipotenusa, por qué esa es la hipotenusa. Está muy importante. Genera una tabla de valores de la función y igual a 2x más 1 con valores de x cercanos a 2, menores y mayores, y analiza el concepto del límite de esa función para cuando x tiende a 2. A ver, veamos. Voy a generar la tabla de valores. Bueno, explica mejor que yo, mire. ¿Ven? Tiene 2. Bueno, no mire, porque el límite nunca llega a esta posición, nunca llega. Siempre se aproxima. O sea, que hagan de cuenta que esa fila no existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con el límite? Yo le digo, bueno, hace que la x tienda a 2. Entonces, ¿qué hizo? Le va dando a la x valores cada vez más cercanos a 2. 1,9, 1,99, 1,99. Se va acercando por la izquierda, por valores menores que 2. ¿Y qué va pasando? ¿Ven qué va pasando con el valor de la y? 4,8, 4,98, 4,99. El valor de la y se va acercando a 5. O sea, a medida que la x se acerca a 2, el valor de la y se acerca a 5. Eso es por la izquierda. Eso es lo que llamaríamos el límite lateral por la izquierda. Pero todavía ahí nos falta comprobar qué pasa acercándonos a 2 por el otro camino que tenemos, que es por la derecha. Entonces, fíjense que arrancaría 2,01, después da 2,01, más cerquita, y 2,001. ¿Y qué va encontrando? Que a medida que el valor de la x, es más cercano a 2, el valor de la y va siendo cada vez más cercano a 5. ¿Estamos?
Entonces, tanto por izquierda como por derecha. No es que me dio exactamente 5 el valor de la función, no, me da cercano a 5. Eso es lo que quiero que quede claro cuando ponemos igual a 5 el resultado del límite, en realidad estamos diciendo que se acerca a 5, se acerca al mismo valor 5 por izquierda o por derecha. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Cuanto más cercano a 2 sea el valor de la x, más cercano a 5 es el valor de la y. Eso es lo que nos dice el límite. ¿Sí? Y bueno, acá después hizo, a ver si vemos, hizo un análisis del límite. Dice, la función es y igual a 2x más 1. Cuando x se acerca a 2, ya sea por valores menores o mayores, el valor de y se aproxima a 5. Explica mejor que yo. El límite es el valor al que se acerca la función a medida que la x se aproxima a ese valor, que en este caso es 2. ¿Sí? En términos matemáticos, entonces se dice que el límite de la función 2x más 1, pero cuando x tiende a 2, es 5. ¿Estamos? Esto significa, miren, no, sí, explica mejor que yo. Esto significa que a medida que la x se acerca a 2, el valor de la y se aproxima cada vez más a 5. Entonces, ¿qué significaba eso del ejercicio 1 del práctico? Volviendo acá. Esto. ¿Qué significa esto? Claro, que la función las imágenes de la función f de x, los valores de salida de la función f de x, a medida que la x tome valores cercanos a 2, el valor de las imágenes será cercano a 5. El valor de salida será igual a 5, o sea, cercano a 5. ¿Sí? Bueno. Bueno, ya saben cómo, o vamos a ir viendo. Esto es una herramienta que ya está disponible para todos, es gratuita y es como conversar, es escribir y hacerle preguntas a un compañero de ustedes, a un profesor. ¿Sí? Hay muchos chats de inteligencia. Algunos lo que tienen es un límite de preguntas que le pueden hacer por día, hasta no sé si son 10 preguntas así gratuitas que se pueden hacer. Pero después hay muchos más. Cada uno tiene, por ejemplo, el de Google es Gemini. Gemini es el de Google. ¿Sí? Esto funciona lo mismo. Se le hace ahí, acá se escribe las preguntas. Bueno. Ahora, por ejemplo, le podría decir, escribe 5 ejercicios de límites. En WhatsApp también, no sé cómo funciona ese. También ya te sale. Bueno, ya le puedes poner ejemplos, ejercicios de ejemplos, ¿no? Claro, WhatsApp tiene ese que es meta. No sé si le puedes hablar inclusive o mandar como un mensaje de voz, ¿no? Porque ahora el siguiente paso de todo esto es que ya hay pruebas también. Es más, si uno paga la versión, no usa la gratuita, sino que paga $20 al mes, ya directamente habla con la inteligencia artificial. ¿Sí? O sea, todo esto que yo ingresé por teclado, digamos, escribe y resuelve 5 ejercicios de ejemplos de límites de funciones. Y ahí le puedo poner, miren, esto ustedes le pueden poner, ahora le vamos a poner para estudiantes de profesorado, o sea, para darles ejemplos acorde a ustedes, profesorado en matemáticas de Instituto
terciario. Claro, ustedes le pueden poner ejemplos para alumnos de secundario, por ejemplo. Bueno, ahí le puse. Tiene 5 ejemplos que son adecuados para estudiantes. Bueno, les tira unos, sí, como dice usted, más pesaditos. Bueno, esto lo podemos resolver. Lo vamos a tener que resolver. Bueno, esto lo vamos a resolver en la clase que viene ya. No son sencillos. ¿Sí? Bueno, ahí está para que... Porque mucha gente, yo todavía no lo usé a ese chat de WhatsApp, pero sí, para que vean que tiene una utilidad. Bien. Bueno, eso para que vean que la disponibilidad, o sea, ahora hasta ya no lo han incorporado, digamos, WhatsApp como si fuera una persona más con la que se puede chatear, digamos, ¿no? Y bueno, y sepan que pueden darle eh, un uso educativo, si quieren, ¿sí? Bueno, estos ejercicios están muy buenos, ya los voy a incorporar al práctico. Bueno, esto que tiro acá, estos ejercicios, son los que vamos a ver la clase que viene. Que son ejercicios donde el resultado ya no nos da un número, sino que nos da, por ejemplo, acá 0 sobre 0. ¿Sí? Nos da 0 sobre 0. Entonces acá explica cómo se resuelve, que es lo que les voy a enseñar la clase que viene. Sí podemos hacer... ¿Qué le he puesto? ¿Le preguntó a usted? Bueno, ya con eso... Bueno, para cerrar y con esto se van a ir bien ya con la idea del límite. Acá hay la gráfica de una función y le pide los límites, pero le pide límites, lo que se denominan límites laterales. ¿A qué se refiere con límites laterales? Fíjense que acá hay un 2 y tiene con un signo menos ahí como exponente. ¿Sí? Eso significa que les está pidiendo, o sea, les está pidiendo que a la X le den valores menores que 2 por la izquierda. Y cuando tienen el más, es valores de X que sean mayores que 2, más de 2. Estos serían valores que sean menos que 2 y estos que sean más que 2. ¿Sí? Y ver qué pasa con el valor de la función. Acá está la gráfica de una función teórica, función f de x. Entonces, fíjense, cuando la x toma valores cercanos a 2, pero menores que 2, que sería esto de acá, ¿qué pasa con el valor de la función? Miren la gráfica. El valor de la función es cercano a ¿cuánto? Cuando la x toma valores menores que 2. Vean la gráfica acá. Vean esto acá. ¿Qué pasa? Cuando la x toma valores cercanos a 2, el valor de la y es cercano a 3. A 3. Eso es lo que se denomina el límite lateral por la izquierda. Por izquierda, porque es con valores menores que 2, valores que están a la izquierda del 2. ¿Sí? Y ahora tienen que tomar el límite o analizar qué pasa con el valor de la función cuando el valor de la x toma valores que sean mayores que 2, pero cercanos a 2. El valor de la función es cercano a ¿cuánto? A 1. ¿De dónde sale el 1? Acá, ¿no? Ahí sería 1. El valor de la función, fíjense, si la x toma valores mayores que 2 ahí, el valor de la función es cercano a 1. Eso por la derecha. Y entonces ahí, ahora cuando no tiene ni un menos ni un más, lo que está preguntando es el límite bilateral. Y ahí el límite bilateral, para que exista el límite bilateral, estos dos resultados tienen que ser iguales.
Acá no hay un único valor de convergencia. O sea, acá lo que les puedo decir es que no existe. No existe. No existe. ¿Por qué no existe? Porque no me aproximo al mismo valor por izquierda o por derecha. Por izquierda me acerco a 3, por derecha me acerco a 1. Entonces no existe un límite. Es lo que les decía yo hace rato así de eso. Si venimos por un río que justo tiene una cascada, esos dos botes no se encuentran nunca. ¿Mm? F de 2, ¿cuánto vale la función? ¿Cuánto vale la función? Acá no, claro, 1 no, porque ahí está el círculo sin pintar. Acá está. El valor de la función es 3. Pero no tiene límite. No tiene límite bilateral. Tiene límites laterales, pero son distintos. Después acá les pide el límite bilateral. Directamente que analicen ustedes por izquierda y por derecha y lleguen a una conclusión si es que existe el límite bilateral. ¿Existe? Eso es para cuando x tiende a 4, ¿no? Entonces acá, cuando x toma valores cercanos a 4, el valor de la función, la altura de los puntos, es cercana a 4 también. Este x tiende a 4 es acá, es ahí. Y este 4 se refiere a este 4 de acá. Ese sería el límite. ¿Estamos? Que es la altura de los puntos. Es cercana a 4. No es que sea igual a 4, sino que es cercana a 4. Y después pregunta por el valor de la función cuando x es igual a 4. F de 4. No existe. No existe imagen, porque ahí ven que está el cerito. Acá no existe. Cuando x es exactamente 4, no existe. ¿Mm? Bueno. Entendido entonces los primeros ejercicios del práctico. Ya la clase que viene vamos a resolver ejercicios como los que tiró ahí ChatGPT. Bueno, algunos más sencillos antes que ese. Primero resolviendo por la gráfica. Estos ya los pueden resolver. Ah, bueno, este lo van a poder resolver. Este no, este sí. Lo pueden resolver al límite, gráficamente. ¿Sí? O sea que esos límites los pueden resolver. A ver, se me ocurre ahí. Miren, ahí le estoy pidiendo que genere las gráficas, así como si fueran los ejercicios de recién. Ah, no, pero me hizo uno muy bueno. Bueno, vemos ahí que
está tirando lo esperado. Bueno,